La boda de Nodal y Ángela fue una falsa. Esto fue lo que confesó ayer Cazzu. Quédate hasta el final para ver la inesperada reacción de Ángela Aguilar. La vida de Ángela Aguilar, que desde afuera parecía una historia perfecta de éxito y fama, se había convertido en un tormento de expectativas y control. Desde que era una niña, había sentido el peso de pertenecer a la familia Aguilar, ese linaje inquebrantable de artistas de música regional mexicana, reconocidos y admirados en todo el país. Para la gente, los Aguilar eran un símbolo de disciplina, talento y excelencia, un apellido que representaba la tradición y el honor de la música mexicana. Sin embargo, para Ángela, esa responsabilidad se había convertido en una carga, un sacrificio constante de su libertad y sus verdaderos deseos. Sentada en su habitación, Ángela miraba la pantalla de su teléfono, donde las publicaciones de Cazzu brillaban con una crudeza que la hacía sentir desnuda y expuesta. No podía creer que todo lo que había guardado en silencio, lo que había soportado y mantenido oculto por respeto a su familia, estuviera ahora expuesto al mundo. Cazzu, en un acto de despecho, había revelado un secreto que hasta entonces solo unos pocos sabían. La verdad detrás de su matrimonio con Cristian Nodal, la supuesta historia de amor que ambos habían representado, era nada más que una estrategia. Un acuerdo bien planificado por sus familias para consolidar sus carreras y mantener la influencia en la industria musical. Era una mentira dolorosa que había aceptado por el bien de su familia. El plan había sido cuidadosamente diseñado por su padre, Pepe Aguilar, un hombre que siempre había manejado su vida y carrera con una mezcla de amor y autoridad que ella había aprendido a respetar desde pequeña. Pepe era un hombre de tradiciones, alguien que veía en sus hijos la continuación de un legado que no podía perderse, una responsabilidad casi sagrada de mantener el nombre Aguilar en la cima de la música regional mexicana. «Eres una Aguilar, Ángela», le repetía su padre con voz firme, mirándola a los ojos con esa intensidad que no admitía duda ni contradicción. Nuestra familia no es cualquier familia. Llevamos el peso de la historia en nuestros hombros. Esto no se trata de lo que tú quieras, sino de lo que debemos hacer para proteger nuestra posición y nuestro legado. Esas palabras, que en otro tiempo la llenaban de orgullo, ahora eran un recordatorio cruel de la falta de control sobre su propia vida. Aceptar el matrimonio con Cristian no había sido una decisión fácil. Aunque en el fondo de su corazón esperaba que, tal vez, con el tiempo, pudiera surgir un sentimiento real entre ellos, pronto se dio cuenta de que su relación no era más que una fachada. Un escenario montado para satisfacer las expectativas de sus familias y la industria. Los primeros meses fueron una mezcla de esperanza y resignación, en los que Ángela se convencía a sí misma de que estaba haciendo lo correcto, de que sacrificarse era parte de ser una Aguilar. Suscríbete si amas a Cazzu y a su hija Inti. Sin embargo, la situación se deterioró rápidamente cuando descubrió la infidelidad de Cristian. La traición fue una bofetada, una herida que la dejó devastada, no solo porque Cristian había sido infiel, sino porque, en el fondo, ella había permitido que su vida se convirtiera en una mentira. Aceptando un matrimonio que jamás había tenido sustancia ni autenticidad. A pesar de todo, se había callado, manteniendo la apariencia de una relación perfecta, una imagen construida para el público que la idolatraba. Pero la revelación de Cazzu lo había cambiado todo. La traición de Cristian no era lo único que había quedado al descubierto. El mundo ahora sabía que su matrimonio no era más que una farsa. Mientras sus ojos recorrían las palabras de Cazzu, sentía como una mezcla de ira, tristeza y humillación la invadían. El dolor se intensificaba con cada comentario en redes sociales, con cada titular de los medios que publicaban la historia de su vida como si fuera una novela sensacionalista. Sabía que todos aquellos detalles sobre su matrimonio, sobre el acuerdo con Cristian, eran reales, pero verla expuesta de esa forma, tan cruda y despiadada, hacía que su mundo se tambaleara. Se levantó de la cama y comenzó a caminar de un lado a otro de su habitación, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Era como si toda la presión que había soportado en silencio durante años finalmente se hubiera convertido en una bomba de tiempo que estaba a punto de estallar. Su mente volvía una y otra vez a las palabras de su padre, a las lecciones de disciplina y sacrificio que le había enseñado desde niña. Todo en su vida había sido cuidadosamente planeado y controlado. Desde sus primeros pasos en la música hasta su imagen pública, cada decisión había sido tomada para asegurar su éxito y proteger el legado familiar. ¿Pero qué había quedado de ella en todo ese proceso?
Suscríbete solo si quieres que Nodal y Ángela estén felices y nos den un hijito. Llenó sus pulmones de aire y tomó su teléfono, sintiendo un impulso casi irracional de responder a Casu. En sus manos, el teléfono parecía un arma, una herramienta que podía usar para defenderse, para liberar toda la rabia y el resentimiento que había acumulado. Comenzó a escribir un mensaje furioso, cada palabra una manifestación de su dolor y su frustración. Quería que Casu supiera cuánto la había lastimado, cuánto la había traicionado al exponer su vida de esa forma. Pero mientras sus dedos se movían frenéticamente sobre la pantalla, algo dentro de ella se detuvo. ¿De qué serviría responder con rabia? Sabía que, si publicaba ese mensaje, solo alimentaría el escándalo, solo daría más combustible a los medios y a los críticos que ya se deleitaban con su desgracia. Cerró los ojos, sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar, y borró el mensaje. Dejando el teléfono a un lado, se dejó caer en la cama, cubriéndose el rostro con las manos mientras dejaba que las lágrimas fluyeran libremente. Era un llanto silencioso, cargado de una tristeza profunda y una sensación de pérdida. No solo había perdido su reputación, había perdido la fe en el camino que había seguido toda su vida. Ya no sabía si alguna vez había elegido algo por ella misma o si siempre había sido una marioneta en las manos de quienes decían amarla y protegerla. En medio de la oscuridad de su habitación, Ángela sintió como cada lágrima liberaba un poco de la carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. A pesar del dolor, en algún rincón de su corazón comenzaba a germinar una pequeña semilla de esperanza. Quizás, ahora que la verdad había salido a la luz, tendría la oportunidad de reconstruirse, de liberarse de las cadenas que la habían atado toda su vida. Sabía que el camino hacia la independencia y la autenticidad sería largo y difícil, y que tendría que enfrentarse no solo a su familia, sino también a la industria que esperaba de ella una imagen perfecta y sin fisuras. Finalmente, cuando las lágrimas cesaron, Ángela se sentó y miró la habitación a su alrededor, el reflejo de una vida que ya no le pertenecía. Los pósters en las paredes, los premios en las estanterías, los recuerdos de una carrera que había construido a costa de su libertad. Comprendió que tenía una decisión que tomar, una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Podía seguir siendo la Ángela Aguilar que el mundo conocía, la artista intachable y exitosa. O podía empezar a buscar su propio camino, un camino que la llevara a descubrir quién era realmente, más allá de su apellido, más allá de las expectativas y más allá de las apariencias. Inspiró profundamente, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el aire llenaba sus pulmones con una sensación de libertad incipiente. Sabía que aún tenía mucho que sanar, que enfrentar, pero en ese momento, bajo la tenue luz de su habitación, Ángela hizo una promesa silenciosa a sí misma. Encontraría la forma de ser auténtica, de vivir sin miedo ni vergüenza. Ángela respiraba con dificultad mientras caminaba por la habitación. Sus pasos eran rápidos, casi frenéticos, y sus manos, apretadas en puños, temblaban de rabia contenida. Su pecho subía y bajaba de manera errática mientras intentaba procesar todas las emociones que bullían en su interior. Sentía una presión en el pecho, un peso aplastante que la asfixiaba. Frente a ella, el espejo reflejaba un rostro que apenas reconocía, ojos desbordados de ira y decepción, un ceño fruncido que le daba una expresión casi irreconocible. Era como si estuviera mirando a una extraña, una versión de sí misma que nunca había imaginado ver. «¿Cómo llegué a esto?», pensó, su mente llena de preguntas sin respuesta. Recordaba su infancia, los momentos felices de la niñez en los que todo parecía sencillo y libre de complicaciones. Nunca imaginó que su vida se convertiría en una serie de compromisos y obligaciones que apenas entendía. Su carrera, su imagen pública, su relación con Christian, todo parecía haber sido meticulosamente diseñado para cumplir con los deseos de su familia, especialmente de su padre. Pero en algún punto, esa estructura, esa fachada perfecta, se había convertido en una cárcel de la que ahora deseaba liberarse a toda costa. Sintió como una nueva determinación se apoderaba de ella, una fuerza interna que la impulsaba a confrontar a su padre, a desafiar el destino que le habían impuesto. Sus pies comenzaron a moverse hacia la puerta, y antes de que pudiera detenerse a reconsiderar su decisión, ya estaba bajando las escaleras con pasos decididos. Cada escalón que descendía era una afirmación de su voluntad, un acto de rebeldía contra la autoridad que había controlado su vida hasta entonces. Al llegar al salón, lo encontró sentado en su butaca de siempre,
con la postura erguida y el teléfono en la mano, los ojos fijos en la pantalla como si el mundo exterior no existiera. Pepe Aguilar levantó la vista al notar su presencia, y la expresión en su rostro cambió al instante. Era una mezcla de sorpresa, irritación, sobre todo, desaprobación. Sus ojos oscuros se fijaron en los de Ángela con una intensidad que la hizo estremecer por dentro, pero esta vez no estaba dispuesta a retroceder. ¿Qué significa esto, Ángela?, preguntó con un tono frío, casi gélido, que parecía contener una furia latente. Ángela sintió que su rabia crecía al escuchar esas palabras. La frialdad de su padre, su capacidad para abordar todo con una lógica calculadora y sin emociones, era precisamente lo que más le dolía. Se plantó frente a él, sin apartar la mirada, y respondió, su voz temblando, pero llena de convicción. ¿Qué significa? Esto significa que tus mentiras, tus manipulaciones, ya no tienen lugar en mi vida. Me pusiste en esta situación, papá, sin siquiera preguntarme lo que quería. Todo esto, esta unión con Cristian, no fue más que una farsa para alimentar tu imagen y mantener el poder de la familia Aguilar. Ni siquiera sé si alguna vez me viste como algo más que un medio para tus fines. Pepe la miró con una dureza que habría hecho retroceder a cualquiera, pero Ángela se mantuvo firme, resistiendo la tentación de bajar la mirada. Su padre se levantó lentamente de su butaca, enderezándose hasta quedar cara a cara con ella. La tensión en el ambiente era palpable, como un volcán a punto de estallar. Tienes que entender que esto no es solo sobre ti, Ángela, respondió Pepe, su voz contenida pero llena de un desprecio apenas disimulado. Eres una Aguilar, y eso significa que tienes una responsabilidad hacia nuestra historia, hacia lo que representamos. Todo lo que hago, lo hago por la familia. Hizo una pausa, sus ojos escudriñando los de ella como si intentara imponer su voluntad. Eres la cara de la nueva generación, y si tienes que soportar algunas cosas, lo harás. Eso es lo que implica ser parte de esta familia. No tienes idea de los sacrificios que he hecho para mantener nuestro nombre y nuestra reputación. Ángela sintió que sus palabras la golpeaban como un puñetazo. Esa palabra, sacrificios, le sonaba como una excusa vacía, una justificación para su control absoluto sobre su vida. La mención de la responsabilidad familiar no hacía más que encender aún más su rabia. Había escuchado esa frase tantas veces que ya había perdido su significado, convirtiéndose en una especie de mantra que su padre repetía para justificar cada decisión, cada manipulación. ¿Soportar algunas cosas?, exclamó Ángela, incrédula, su voz elevada por la indignación. ¿Y qué hay de mi felicidad, papá? ¿Qué hay de mi dignidad? Me he convertido en una marioneta para tus planes, en alguien que existe únicamente para seguir el guión que tú has escrito. No me importa el apellido ni la fama si eso significa que tengo que renunciar a mí misma. Estoy cansada, papá. Cansada de vivir una vida que no elegí. La intensidad de sus palabras dejó a Pepe en silencio por un momento, como si por primera vez estuviera enfrentándose a una realidad que se negaba a aceptar. Pero en lugar de mostrar comprensión, su rostro se endureció aún más, y una sombra de frustración y enojo cubrió sus facciones. ¿Crees que esto es un juego, Ángela?, y dijo, con una dureza que no dejaba espacio para la compasión. ¿Realmente piensas que puedes hacer lo que quieras, sin importar las consecuencias? La vida no funciona así. Lo que hacemos no es por capricho, es por el bien de todos. Tú eres la heredera de un legado que te guste o no, debes honrar. Todos los sacrificios que has hecho, los has hecho para algo mucho más grande que tú. No tienes derecho a romper todo por lo que hemos trabajado. Esas palabras la hirieron como dagas. Durante años, había creído en ese legado, en la importancia de honrar a su familia, de hacer lo correcto por el apellido que llevaba. Pero ahora, después de todo lo que había vivido, esas ideas le parecían vacías, una ilusión construida para manipularla, para mantenerla sometida a las decisiones de su padre. La presión de su vida pública, de las expectativas, de los rumores y la constante vigilancia, habían hecho que olvidara quién era realmente. Y eso no era algo que estaba dispuesta a aceptar por más tiempo. Ya no me importa el legado, papá. No me importa la fama, ni lo que piensen los demás, dijo, sus palabras cargadas de una verdad dolorosa pero necesaria. Me importa ser feliz.
Me importa poder mirarme al espejo y reconocer a la persona que veo, sin sentir que estoy viviendo una mentira. Tal vez para ti eso no signifique nada, pero para mí, lo significa todo. Pepe la miró, su expresión transformada en una mezcla de furia y desdén. La idea de perder el control sobre su hija, de que Ángela pudiera seguir su propio camino sin su supervisión, le resultaba inconcebible. Para él, todo lo que habían construido como familia era lo más importante, algo que debía proteger a toda costa, incluso si eso significaba aplastar los deseos de su propia hija. El silencio entre ambos se alargó, cargado de resentimiento y distancia. Finalmente, Pepe se dio la vuelta, en un gesto de desprecio, y murmuró con frialdad: «Entonces, haz lo que quieras. Pero no esperes que yo esté ahí para recoger los pedazos cuando fracases». Ángela sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras de su padre eran como un portazo final, una declaración de guerra que cortaba cualquier posibilidad de reconciliación. Pero, sorprendentemente, no se sintió devastada. En lugar de eso, sintió una extraña sensación de libertad, como si, al escuchar esa última amenaza, algo en su interior hubiera hecho clic. Por primera vez en su vida, era libre. Libre de las expectativas, de los compromisos que nunca quiso, de la presión de ser una Aguilar. Sin mirar atrás, Ángela dio media vuelta y salió de la sala, dejando a su padre sumido en su propio orgullo. Al llegar a su habitación, cerró la puerta y se quedó de pie en el centro, respirando profundamente. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, que enfrentarse a su padre y romper con todo lo que él representaba implicaba grandes riesgos. Pero estaba dispuesta a pagar ese precio, a soportar las dificultades, si eso significaba que podría finalmente vivir su propia vida, ser ella misma sin las ataduras del apellido que siempre había cargado como una cruz. La joven cantante se sentó junto a la ventana, observando el cielo nocturno y sintiendo cómo la calma empezaba a instalarse en su corazón. Sabía que la vida que había conocido hasta ahora estaba a punto de cambiar de manera irrevocable, que enfrentarse a Pepe Aguilar traería consecuencias que apenas podía imaginar. Pero en ese momento, bajo la luz de las estrellas, Ángela se permitió sonreír. Por primera vez, sentía que su vida, su verdadera vida, estaba comenzando. Pepe apretó los labios, sintiendo como la rabia se acumulaba en su pecho, pero antes de que pudiera responder, Ángela se dio la vuelta bruscamente y salió de la sala. Su caminar era firme, pero en su interior, el peso de las emociones reprimidas la aplastaba. Subió las escaleras como en una nube, apenas consciente del eco de sus pasos, mientras en su mente las palabras de su padre resonaban como una letanía de control y expectativas, de una vida que ya no podía soportar. Al llegar a su habitación, cerró la puerta con un ligero empujón y se quedó unos segundos apoyada en ella, sintiendo como su cuerpo finalmente cedía a la presión. La habitación, su refugio, la envolvía en una mezcla de nostalgia y tristeza. Miró alrededor, las paredes estaban decoradas con recuerdos de su infancia y adolescencia, fotos de viajes y momentos felices que ahora parecían tan lejanos, casi irreales. Todo lo que la rodeaba le recordaba la vida que alguna vez había deseado, una vida llena de promesas y sueños que ahora parecían haberse desvanecido en el aire. Con las manos temblorosas, Ángela se sentó en el borde de su cama y tomó su teléfono. Sabía que este momento tenía que llegar. Había estado postergando la verdad, tratando de mantener una imagen que ya no podía sostener, y aunque el miedo le atenazaba el corazón, su deseo de ser libre era aún más fuerte. Inspiró profundamente, intentando calmar los latidos de su corazón, y comenzó a escribir. «Hoy quiero ser honesta con todos ustedes», escribió en la pantalla, sus dedos moviéndose rápidamente, casi por inercia. Las palabras fluían, como si hubieran estado esperando este momento. Durante mucho tiempo, he sido parte de una historia que no me representa. Lo que se ha dicho sobre mi matrimonio con Christian es verdad, fue solo un acuerdo, una imagen para el público. Me equivoqué al aceptar, me equivoqué al fingir, y ya no puedo seguir así. Gracias a quienes siempre me apoyaron, pero necesito volver a ser yo misma. Se detuvo un momento, sus ojos repasando el texto, sintiendo como cada palabra resonaba en ella con una honestidad que casi la asustaba. ¿Realmente estaba lista para esto? La respuesta llegó en un susurro desde su interior, sí. Pulsó el botón de publicar y dejó que el mensaje se esparciera en el mundo digital. Tan pronto como lo hizo,
una mezcla de alivio y terror se apoderó de ella. Sabía que la respuesta sería inmediata, que las redes sociales se inundarían de comentarios, de apoyo y críticas, que su padre probablemente se enfurecería aún más al enterarse. Pero también sentía que, por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo por ella, algo auténtico. Era como si, en ese instante, hubiera recuperado una parte de sí misma que llevaba perdida desde hacía mucho tiempo. En otro rincón del mundo, en Buenos Aires, Casu observaba cómo el escándalo se expandía como un incendio forestal. Las publicaciones de Cristi y Ángela, y su propia respuesta, habían desatado una serie de reacciones que se multiplicaban en cada red social. La gente comentaba, compartía, debatía, y ella, desde la distancia, era testigo de cómo su verdad, finalmente, había salido a la luz. En su departamento, las luces tenues y el silencio contrastaban con el ruido digital que ella misma había provocado. Sentía que, por fin, el peso de las mentiras y las presiones había sido liberado. Aunque sabía que habría quienes la criticarían y le darían la espalda, estaba en paz consigo misma. Había tomado el control de su historia. Pero mientras Casu respiraba con tranquilidad, en el otro lado de la situación, Pepe Aguilar sentía que el mundo se le venía encima. Para él, cada palabra que Ángela había publicado era un golpe directo a su reputación, a la imagen de familia intachable que había trabajado incansablemente por construir. Sentía que todo lo que había logrado, cada sacrificio, cada decisión calculada, se desmoronaba ante sus ojos. Furioso, intentó contactar a sus aliados y ejercer presión para controlar el daño mediático, pero la magnitud del escándalo era imposible de frenar. Los medios replicaban la historia en todos lados, y el mundo de las redes sociales, con su velocidad y su imprevisibilidad, estaba fuera de su control. Pepe, acostumbrado a manejar crisis, se dio cuenta de que esta vez estaba enfrentando algo que no podía controlar por completo. Cada segundo que pasaba, la verdad de Ángela se esparcía, y él sentía que sus intentos de ocultar o desviar la atención eran inútiles. Los programas de farándula debatían la situación, las redes sociales se inundaban de análisis, y hasta los noticieros mencionaban el tema en sus segmentos de entretenimiento. Para Pepe, esto era una traición en todos los niveles, y sabía que debía actuar rápido si quería salvar lo que quedaba de su imagen. Mientras tanto, Cristian se encontraba en un estado de absoluta incredulidad. Había visto la publicación de Ángela en su propio teléfono, y con cada palabra leída, comprendió que su vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. Sabía que, en ese momento, había perdido algo importante, algo que no podría recuperar jamás. El arrepentimiento lo consumía, y con él venían los recuerdos de todas las decisiones que había tomado para proteger lo que creía correcto, para mantener una imagen que ahora resultaba ser una mentira. Había traicionado la confianza de Casu, de Ángela, y finalmente, de sí mismo. Sumido en el dolor, Cristian se dio cuenta de que ya no tenía excusas. No había vuelta atrás, y cada paso que había dado lo había alejado de las personas que realmente importaban en su vida. Quedaba solo, rodeado de los fragmentos de una historia construida sobre mentiras y presiones. En su interior, algo se rompía, algo que no podía reparar. Y aunque sentía que debía hacer algo, estaba paralizado, atrapado en la red de decisiones equivocadas que él mismo había tejido. En los días y semanas siguientes, el escándalo no disminuía. Las publicaciones de Ángela y Casu seguían siendo el foco de atención en los medios. Los programas de entretenimiento invitaban a psicólogos, especialistas en relaciones familiares y hasta abogados para debatir las posibles implicaciones de las confesiones. La vida de Ángela estaba ahora en boca de todos, cada aspecto de su historia era analizado, desmenuzado y comentado. Pero ella, a pesar del caos, comenzaba a sentir una paz interior que nunca había experimentado antes. Sabía que enfrentarse a su familia y desafiar la imagen que habían proyectado no sería fácil, y que probablemente recibiría amenazas y reproches de todos los que una vez la habían apoyado. Pero ahora estaba convencida de que valía la pena luchar por su libertad. Se dio cuenta de que su talento y su voz eran suyos, que no necesitaba vivir en una mentira para tener éxito o para ser amada. Esta nueva etapa era incierta, pero estaba decidida a seguir adelante y a construir su vida desde la autenticidad. Mientras el escándalo se desvanecía poco a poco, Ángela comenzó a trabajar en nuevos proyectos, esta vez por elección propia y no para satisfacer las expectativas de otros. En cada paso,
Sentía como recuperaba fragmentos de sí misma, como su identidad florecía lejos de las cadenas familiares y mediáticas. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo, decidida a demostrar que su verdadero valor no estaba en las expectativas que otros habían impuesto sobre ella, sino en su capacidad para construir su propio legado. Al final, Ángela entendió que el apellido Aguilar era solo una parte de su historia. Lo verdaderamente importante era su capacidad de ser fiel a sí misma, de forjar un camino basado en sus valores y en la verdad que ahora estaba dispuesta a defender. Sabía que no podría borrar el pasado, que las cicatrices siempre estarían allí, pero también comprendió que cada paso que daba la acercaba más a la libertad y a la paz que tanto había buscado. Mientras tanto, en Buenos Aires, Casu observaba la evolución de los acontecimientos desde la distancia, orgullosa de haber defendido su verdad.